Me arrancaron a mi hija de los brazos, literalmente. Todo por una mentira tan cruel que todavía no entiendo cómo alguien pudo inventarla. Y lo peor, fue mi ex quien lo hizo, solo para vengarse de mí por haber seguido con mi vida. Desde que tengo memoria, siempre quise ser papá. No sé, había algo en la idea de formar una familia, de cuidar a alguien, de ver a un ser humano crecer y saber que tú tuviste algo que ver con eso, simplemente me emocionaba. Así que cuando conocí a Laura, sentí que la vida me estaba dando la oportunidad de tener todo eso. Laura era complicada. Era carismática, divertida, y tenía esa forma de hablar que te hacía sentir como si fueras la única persona en el mundo. Nos conocimos en la universidad, en una de esas clases que ninguno quería tomar. Y aunque al principio no teníamos casi nada en común, nos fuimos acercando. Primero fueron las charlas después de clase, luego los cafés, después las salidas de noche, y antes de darme cuenta, estábamos viviendo juntos. No voy a mentir, nuestra relación no era perfecta. Había muchas discusiones, sobre todo por cosas pequeñas que se volvían gigantes. Ella tenía un carácter fuerte, y yo a veces era demasiado permisivo. Pero cuando estábamos bien, de verdad estábamos bien. Nos reíamos como locos, viajábamos, hacíamos planes. Y entonces, un día, Laura me dijo que estaba embarazada. Recuerdo que me quedé paralizado por un segundo. No porque no quisiera ser papá, sino porque me dio miedo no estar listo. Pero supe de inmediato que iba a dar todo por esa niña o niño, lo que fuera. Laura también parecía emocionada, al menos al principio. El embarazo fue duro. No tanto físicamente, aunque también, sino emocionalmente. Laura cambiaba de humor muy rápido, se enojaba por todo, y a veces me decía cosas muy hirientes. Llegó a decirme que el bebé no era mío, y luego, unas horas después, se disculpaba entre lágrimas diciendo que estaba estresada. Yo trataba de entenderla, de estar ahí, de no tomar nada personal. Pero poco a poco empecé a sentir que caminaba sobre vidrios cada vez que estaba con ella. Cuando nació nuestra hija, Emma, todo cambió para mí. Fue como si todo lo demás dejara de importar. La vi y supe que iba a hacer lo que fuera por protegerla. Emma era perfecta. Tenía los ojos de Laura pero la sonrisa de mi madre, y desde el primer momento, se aferró a mi dedo como si supiera que podía confiar en mí. Pero Laura empezó a alejarse. Pasaba horas en el celular, salía con amigas que nunca conocí, se quejaba de que Emma lloraba mucho y no la dejaba dormir. A veces simplemente se encerraba en el cuarto y me dejaba a mí con todo. No me molestaba cuidar a mi hija, de hecho, era lo único que me hacía sentir feliz. Pero sí me preocupaba que Laura no se conectara con Emma como yo pensaba que lo haría. Un día, la cosa explotó. Fue una discusión estúpida. Como siempre, ella se enojó porque no lavé un biberón a tiempo. Gritó tanto que despertó a la bebé, y cuando la fui a calmar, Laura me gritó que me largara. Dijo que estaba harta, que se sentía atrapada, que nunca quiso ser madre. Y luego me lanzó algo que hasta el día de hoy me retumba en la cabeza: tú arruinaste mi vida. Esa noche dormí en el sillón. A la mañana siguiente, cuando me desperté, Laura no estaba. Ni ella ni Emma. Pensé que había salido a despejarse o a visitar a su mamá. Pero pasaron las horas, y nada. Le escribí, le llamé, le mandé mensajes por todos lados. Nada. Pasaron 2 días. Yo estaba volviéndome loco. Fui a la policía, pero me dijeron que como los dos éramos padres legales, no podían hacer nada aún. Entonces recibí un mensaje. Era de Laura. Decía algo como: no me busques. Emma está mejor lejos de ti. Estás enfermo y lo sabes. ¿Perdón? ¿Enfermo? ¿Yo? No entendía nada. Pero aquí no termina. Después de una semana sin noticias, recibí una notificación legal. Laura había pedido una orden de alejamiento contra mí. Me acusaba de ser mentalmente inestable y potencialmente peligroso para la niña. Imagínate. Yo, que me desvivía por mi hija, que nunca en mi vida levanté la voz en casa, que me quedaba noches enteras arrullando a Emma mientras Laura salía de fiesta, ahora era el loco. El peligroso. El que debía mantenerse lejos.
Intenté hablar con su familia, con amigos en común. Todos me ignoraban. Nadie quería meterse. Y lo peor es que Laura había empezado a construir toda una narrativa. Que yo tenía problemas psicológicos, que era manipulador, que hacía gaslighting, que la controlaba. Todo lo contrario a lo que había pasado. No les voy a mentir, hubo un momento en el que empecé a dudar de mí mismo. ¿Y si sí estaba loco? ¿Y si de verdad había hecho algo mal sin darme cuenta? Pero cada vez que pensaba eso, recordaba a Emma. Sus ojitos, su vocecita cuando empezaba a balbucear, cómo se reía cuando le hacía cosquillas en los pies. Yo no podía estar tan mal si la hacía tan feliz, ¿verdad? Así empezó mi infierno. Durante meses, luché por ver a mi hija. Contraté un abogado, reuní pruebas, testigos, todo. Pero Laura era hábil. Tenía pantallazos manipulados, testimonios vagos, y un discurso perfecto sobre cómo había escapado de una relación abusiva. Y aquí viene lo más doloroso, hubo personas que le creyeron. Que me dieron la espalda sin siquiera escucharme. Que prefirieron alejarse antes de cuestionar la versión de Laura. Me convertí en el villano de una historia que no escribí. Pero no me rendí. Porque si algo tenía claro, era que Emma merecía saber la verdad. Y yo merecía ser parte de su vida. Aunque fuera lo último que hiciera. Y bueno, eso solo era el comienzo. Lo peor, lo más retorcido y asqueroso, todavía estaba por venir. Después de que Sofía nació, mi vida cambió por completo. Y no lo digo como una frase cliché de padre primerizo, lo digo porque todo lo que yo creía que era estable, firme y seguro, se desmoronó poco a poco. Primero fueron las pequeñas cosas. Miradas raras de parte de mi ex, Mariana, silencios incómodos en la casa, excusas para no estar los tres juntos. Yo trataba de no pensar mal, de asumir que era el estrés de ser padres nuevos, que ella estaba cansada, hormonal, no sé, pero me equivocaba. Mariana empezó a olvidarse de contarme cosas importantes. Como que había llevado a Sofía a su primer control médico sin mí. Me enteré porque vi el informe en la cocina. Le pregunté, tratando de mantener la calma. ¿Cuándo fuiste al pediatra con Sophie? Ella se encogió de hombros, como si fuera cualquier cosa. Ah, hace unos días. Estabas trabajando y no quise molestarte. ¿Molestarme? Es mi hija. Quería estar ahí, saber si todo estaba bien, si pesaba lo que debía, si estaba creciendo bien. Pero claro, ella ya había decidido que no hacía falta incluirme. Y eso fue solo el comienzo. A los pocos meses, Mariana empezó a pasar más tiempo con su madre. De un momento a otro, pasaban los fines de semana allá. Al principio no me molestaba, porque sabía que su madre la ayudaba con Sofía, pero después noté que cada vez me dejaban más fuera. Mariana me decía cosas como: Sofía está más tranquila allá, y tú te estresas mucho cuando lloras. Yo trataba de entenderla, pero algo dentro de mí no cuadraba. Había algo raro en cómo se estaba comportando. Empecé a notar que cuando regresaban, Sofía venía con ropa nueva, juguetes distintos, y en una ocasión, incluso le habían cambiado la marca de leche que habíamos acordado con la pediatra. Yo me enojé. No por la leche, sino porque nadie me consultaba. Mariana actuaba como si fuera madre soltera y yo solo un espectador más. Tuvimos una discusión fuerte una noche. Le dije: Mariana, no puedes tomar decisiones por tu cuenta. Soy su papá. Ella solo se cruzó de brazos y respondió: Entonces compórtate como tal. Esa frase me dolió más de lo que me gustaría admitir. Porque yo me estaba partiendo en dos para trabajar, para llegar a casa y bañarla, para despertarme de madrugada a calentarle el biberón, y aún así, ella me trataba como si no hiciera nada. Y luego vino el golpe más bajo. Un día llegué del trabajo y la casa estaba vacía. No había pañalera, no había ropa de Sofía, no había juguetes. Mariana se había llevado todo. Le llamé, le mandé mensajes, le escribí a su madre, nada. Nadie respondía. Fue como si se hubieran desvanecido. Fui a casa de su madre y nadie me abrió. Me sentí como un loco, tocando y tocando. Estuve horas en el carro afuera esperando a ver si salían. Nada.
Después de 2 días de silencio, Mariana me mandó un mensaje. Estoy con Sofía. Está bien. Necesitamos un tiempo. ¿Un tiempo? ¿Qué significaba eso? ¿Un tiempo de qué? ¿De mí? Intenté mantener la calma, pero me estaba volviendo loco. Llamé a un abogado. Quería saber si eso era legal, si podía simplemente llevarse a nuestra hija sin mi consentimiento. Me dijeron que, como no estábamos casados y no había acuerdo de custodia legal, técnicamente no estaba haciendo nada ilegal, pero que yo tenía derechos, y podía pedir un régimen de visitas o incluso la custodia compartida. Así empezó el infierno legal. Y aquí es donde las cosas se ponen retorcidas, porque Mariana no solo me quería fuera de la vida de Sofía, me quería completamente anulado. Y tenía un plan. Uno mucho más oscuro de lo que imaginé. Después de hablar con el abogado, decidimos iniciar una demanda para establecer un régimen de visitas. Yo no quería pelear. Solo quería ver a mi hija. Era mi derecho. Pero Mariana, ella jugaba otro juego. Uno sucio. Unos días después de que presentamos la solicitud legal, recibí una notificación que casi me desmaya. Mariana me había denunciado por violencia familiar. Sí, así como lo leen. Decía que yo había sido agresivo con ella y que temía por la seguridad de Sofía. Me quedé paralizado leyendo esas hojas. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo podía mentir así? Jamás le puse una mano encima. Nunca, ni un empujón, ni una amenaza, nada. Llamé a mi abogado de inmediato. ¿Esto puede afectar mi caso? Muchísimo, me respondió con voz seria. Si ella logra sostener esa denuncia, pueden restringirte completamente el acceso a tu hija. Mi mundo se derrumbó. Empezaron a investigarme. Llamaron a vecinos, pidieron informes laborales, incluso fui citado a declarar ante la fiscalía. Mariana había armado todo un teatro. Presentó fotos de discusiones, grabaciones editadas de nuestras peleas y hasta mensajes fuera de contexto. Y por si fuera poco, su madre salió a declarar en su favor. Dijo que ella había presenciado episodios violentos de mi parte. No me lo podía creer. Una familia entera mintiendo con tal de alejarme de Sofía. Mi abogado me pidió calma, pero yo no podía dormir. No comía bien, tenía ansiedad todo el día. Iba al trabajo como un zombi. Mis compañeros empezaron a notar que algo andaba mal. Una noche, totalmente roto, fui a casa de mi mejor amigo, Lucas. Él me escuchó durante horas. Al final me dijo algo que me abrió los ojos. Tienes que pelear. No solo por ti, por tu hija. Porque si dejas que Mariana gane con mentiras, le vas a enseñar a Sofía que manipular es la forma de obtener lo que quieres. Tenía razón. Así que decidí pelear con todo. Solicitamos informes psicológicos. Llevé pruebas de mi conducta en el trabajo, testimonios de amigos, mensajes completos que Mariana había editado. Incluso grabé conversaciones nuevas, donde ella me hablaba con amenazas veladas, diciendo cosas como: si no te calmas, Sofía crecerá sin padre, ¿entendiste? Mi abogado las presentó en el expediente. Poco a poco, la balanza empezó a moverse. Pero fue un proceso lento y doloroso. Después de varios meses de audiencias, finalmente el juez ordenó una evaluación familiar. Iba a ver a mi hija. Aunque fuera en un entorno controlado, con una psicóloga presente. El día que entré a ese salón, no les puedo explicar la emoción que sentí. Sofía me miró, al principio, con un poco de confusión. Habían pasado meses. Pero cuando le hablé, cuando le mostré su osito favorito que aún guardaba, sonrió y vino hacia mí. «Papá», dijo con esa vocecita dulce que tenía. Me quebré. Lloré ahí mismo. La psicóloga me ofreció un pañuelo, y yo solo podía pensar, no voy a dejar que me la quiten nunca más. Pero, claro. Mariana no se quedó quieta. Semanas después, presentó una carta ante el juez diciendo que quería mudarse con Sofía a otra ciudad. Supuestamente, por mejor calidad de vida y ofertas laborales. En realidad, era otro intento de alejarme. Mi abogado presentó oposición.
Y aquí es donde vino el siguiente golpe. Mariana presentó como testigo de refuerzo a su nueva pareja. Sí. Tenía novio. Y no solo eso, dijo que él había estado criando a Sofía como si fuera suya. El tipo declaró que yo nunca estuve presente, que Sofía ni me recordaba, y que Mariana solo quería protegerla de un padre inestable. Ahí me di cuenta, no solo querían alejarme físicamente. Querían borrarme. Pero no iba a permitirlo. En la próxima parte, te cuento cómo descubrí una verdad oculta en los papeles, y el plan de Mariana para desaparecer conmigo legalmente. Después de esa audiencia donde el nuevo novio de Mariana se autoproclamó como el padre real de Sofía, salí del juzgado con un nudo en la garganta. ¿Cómo podía permitir eso? ¿Cómo se atrevía ese tipo a decir que yo, que había estado desde el primer ultrasonido, era un simple estorbo? Esa noche, no dormí. Estuve revisando documentos, mensajes viejos, todo lo que tenía archivado. Algo no cuadraba. Había demasiadas coincidencias en las fechas de los documentos que Mariana estaba presentando, en especial unos contratos de su supuesto nuevo trabajo en otra ciudad. Le pedí a mi abogado que revisara la autenticidad de esos papeles. Y fue entonces cuando descubrimos algo, que me dejó helado. Eran falsos. No completamente, pero estaban alterados. Las fechas no coincidían con los registros reales del lugar donde Mariana decía haber sido contratada. De hecho, la empresa ni siquiera tenía sede en la ciudad a la que quería mudarse. Presentamos esta información al juez como una señal clara de manipulación. Mariana fue citada nuevamente para justificar la documentación. Ella, como siempre, fue con su cara de víctima. Pero esta vez, el juez no le creyó tan fácil. Y aquí viene la parte que me rompió por dentro. En una de las sesiones supervisadas con Sofía, la psicóloga infantil le hizo una pregunta sencilla. ¿Con quién te gusta pasar más tiempo? Sofía respondió, sin pensarlo. Con mi mami y con Diego. Diego me dice que ya no tengo papá. Me quedé sin aire. Diego me dice que ya no tengo papá. Eso me destruyó. Me dieron ganas de ir directamente a encarar a ese tipo. Pero no lo hice. Porque entendí que eso era exactamente lo que Mariana quería. Que perdiera el control. Que reaccionara mal. Que me arruinara solo. Así que me controlé. Guardé ese dolor. Y decidí usarlo como combustible para seguir luchando. Le pedí a la psicóloga que redactara un informe sobre lo que Sofía había dicho. Y lo hizo. Uno que decía claramente que había manipulación emocional del entorno de Mariana hacia mi hija. El juez ordenó una nueva evaluación más profunda. Esta vez, también se investigaría el entorno del nuevo novio. Y ahí se destapó la olla. Diego, el nuevo papá, tenía un historial de denuncias por violencia psicológica con una expareja. Nada criminal, pero lo suficiente como para que el juez ordenara suspender temporalmente cualquier mudanza y reevaluar la custodia total. Ese fue el primer respiro real que tuve en meses. Por fin, alguien comenzaba a ver el patrón. Por fin, el sistema empezaba a dudar de la historia de Mariana. Pero ella no se rindió. En los días siguientes, Mariana me llamó llorando. Sí, llorando. Me dijo que no entendía por qué yo quería arruinar su vida, que todo esto era innecesario, que por culpa mía Sofía estaba sufriendo. Me hablaba como si yo fuera el villano. Como si hubiera inventado todo. Y, por un segundo, casi me convenció. Casi. Porque luego, en ese mismo audio, cambió el tono. Si te rindes ahora, podemos llegar a un acuerdo. Tú desapareces, y yo no te denuncio por daños psicológicos a Sofía. Ahí supe que ya no había vuelta atrás. Guardé ese audio y lo mandé directamente al juzgado. Esa fue la gota que faltaba. El juez tomó medidas, Mariana fue advertida oficialmente, se iniciaron procesos para evaluar la tenencia compartida, y se le ordenó abstenerse de manipular emocionalmente a Sofía. No era el final, pero por primera vez en casi un año, sentí que había una luz al final del túnel. Todo estaba en juego. Después de meses de audiencias, de acusaciones falsas, de ver a mi hija cada vez más distante y confundida, por fin había una audiencia clave.
Una donde el juez decidiría si Mariana mantenía la custodia total o si se abriría un proceso de custodia compartida. Yo no dormí nada la noche anterior. Ni siquiera comí. Tenía el estómago hecho un nudo y una mezcla de esperanza y miedo que me hacía temblar las manos. Entré al juzgado con mi abogado, un tipo ya agotado pero terco, que me había defendido como si fuera su propio hermano. Me dijo: «Hoy es el día. Pase lo que pase, ya diste pelea. No todos pueden decir eso». Y tenía razón. Porque aunque todo saliera mal, yo no había renunciado. Y eso era algo que Mariana jamás habría imaginado. Mariana llegó con su mejor cara de víctima, con una blusa blanca sin una sola arruga y ese aire de yo solo quiero lo mejor para mi hija. A su lado, estaba Diego, el nuevo novio, cruzado de brazos y con mirada altiva. No sé si fue paranoia o intuición, pero vi que me miraba como si ya supiera que iban a ganar. Pero esta vez, las cosas eran distintas. El juez empezó con los informes psicológicos. La psicóloga infantil habló claro, había indicios fuertes de manipulación emocional. Dijo, textualmente, la niña repite frases negativas hacia su padre que no parecen originarse de una experiencia personal, sino inducidas por terceros. Yo sentí una puñalada en el pecho al escuchar eso, pero también fue un alivio. Alguien lo había dicho en voz alta. Por fin. Después vino el turno de Mariana. Su abogado leyó un discurso larguísimo sobre cómo ella había sido víctima de violencia emocional por parte mía, cómo yo había abandonado el hogar, cosa que no era cierta, tenía pruebas de que ella me echó, y cómo Sofía no mostraba interés en mantener vínculo con su padre. Y justo cuando pensé que todo se iba al demonio, el juez levantó la mano y dijo: «Hay una evidencia presentada por la defensa que quiero revisar ahora». Yo no sabía qué era. Hasta que pusieron el audio. Sí, ese audio. El que Mariana me había enviado por WhatsApp, diciéndome que si me rendía y desaparecía, ella no presentaría cargos. El silencio en la sala fue brutal. Ni una tos, ni un murmullo. Solo la voz de Mariana, en altavoz, manipuladora, amenazante. Si te rendís ahora, podemos llegar a un acuerdo. Vos desapareces, y yo no te denuncio por daños psicológicos. ¡Boom! Cuando terminó el audio, Mariana se encogió. Diego la miró con sorpresa. Y yo, por primera vez, me sentí fuerte. Porque esa era la verdad. Esa voz era la prueba de todo lo que yo había estado diciendo. El juez bajó la mirada a los papeles. Luego, miró a Mariana. «Señora, ¿usted reconoce haber enviado ese mensaje?» Mariana, con la voz más temblorosa que le he oído jamás, dijo. Estaba nerviosa, no fue en serio. Pero ya era demasiado tarde. El juez pidió un receso. Mi abogado se me acercó con una sonrisa apenas disimulada. Esto es casi una confesión de chantaje. Lo más probable es que pidan revisar todo desde cero. No es una victoria, pero es la antesala. Durante ese receso, Mariana desapareció del juzgado. Nadie la vio salir. Diego se quedó solo, y se notaba. No le respondí. No podía. Porque cada palabra suya me revolvía el estómago. ¿No quería meterse tanto? Entonces, ¿por qué se hacía llamar papá de mi hija? Después del receso, el juez emitió una resolución preliminar. Custodia compartida temporal. Supervisada. Evaluación conjunta de ambos hogares. Prohibición de mudanza hasta nuevo aviso. No lo podía creer. Lloré. De verdad, lloré en el pasillo del juzgado. No fue un final feliz aún, pero después de tanta oscuridad, era la primera luz real que veía. Y la cosa se puso aún más intensa después. Días después de la audiencia, Mariana me llamó. Me dijo que todo era culpa mía. Que yo le había arruinado la vida. Que nunca iba a perdonarme. Y luego, hizo algo que me dejó helado. Me mandó una foto de Sofía llorando. Un mensaje que decía, está así por tu culpa. No. Después de meses de lucha, de noches sin dormir, de tribunales y llamadas ignoradas, finalmente logré lo impensable, presentar pruebas contundentes. Conseguí grabaciones, testigos,
informes psicológicos que desmentían cada palabra de mi ex. Incluso el testimonio de una ex amiga suya, que confesó cómo todo había sido una estrategia para alejarme de mi hija y conseguir beneficios legales. El juez no pudo ignorar más la evidencia. En una audiencia final, ordenó la reapertura del caso. Fue un momento tenso, pero al final, el tribunal reconoció que me habían arrebatado a mi hija injustamente. No fue fácil ni inmediato, pero obtuve la custodia compartida. No era perfecto, pero era el comienzo. La primera vez que volví a verla, temblé. No sabía si me reconocería, si querría abrazarme, si me culparía. Pero cuando me miró y corrió hacia mí llorando, supe que nada estaba roto del todo. ¿Por qué no venías por mí?, me susurró. Y se me rompió el alma. Desde entonces, he trabajado cada día para reconstruir ese lazo. Mi hija tiene ahora un espacio seguro conmigo, y aunque su madre aún intenta manipularla, ahora ella también sabe que tiene el derecho de amar a ambos padres sin culpa. No recuperé el tiempo perdido, pero recuperé lo más importante, su amor. Y eso, nadie me lo volverá a quitar.